Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo análisis y revisión de una nueva empresa, en este caso analizando a la AFP Plan Vital. Esto con el fin de poder terminar de analizar todas las AFP. Ya tenemos distintos videos sobre Habitat, Provida, Cuprum, también AISA. Hoy día terminamos con Plan Vital y nos quedaría solamente AFP Capital para así poder hacer un gran resumen del mercado de las AFP y poder compararlas ya en su conjunto. Como muchos saben, en un proceso de mudanza estas últimas semanas, por eso estuve un poco alejado. Sin embargo, ya ahora con más calma pude terminar el análisis. ¿Por qué? Porque vi algunas cosas que me parecieron interesantes, demasiado buenas para ser verdad, y quise revisar bien las memorias, me fui a años anteriores para poder estar seguro de que lo que quiero mostrar hoy día es realmente. Pero déjenme en los comentarios si les parece bien el análisis que vamos a ver el día de hoy. Comencemos entonces. Vamos a partir primero viendo la memoria del año 2022, la cual tiene algún tipo de información que puede ser interesante. Como toda la memoria parte con la carta del presidente, esto está muy orientado a cómo se maneja el tema de las pensiones, cuál es la opinión, todo el tema sociopolítico, no habla mucho de los resultados, así que podemos obviarlo un poquito. Aquí, bueno, hablan un poco sobre la empresa y habla un poco sobre la compañía, cuál es la cultura, cosas que me parecieron interesantes. Bueno, Plan Vital es una empresa que en realidad tiene bastante tiempo en el mercado, desde 1981. Es parte de la fusión entre AFP Invierta, Concordia, y luego salió Plan Vital. Más adelante hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con AFP Futuro, que en algún momento se absorbió por Plan Vital también, y entre el 2014 y 2018 ellos ganaron, por así decirlo, la licitación de los nuevos cotizantes. Y esto es bien interesante porque tenían las comisiones más bajas antes de que salieran AFP Modelo o AFP 1. Una vez que salieron de este segmento, la AFP empezó a cobrar mayor comisión a los cotizantes, y vamos a ver en los números, en la información financiera, que efectivamente hasta el 2017 más o menos los números no eran tan atractivos. Sin embargo, desde 2018 en adelante ya empieza a notarse un crecimiento interesante en sus ingresos, en sus utilidades. Bueno, aquí a modo de resumen ya hemos hablado mucho sobre las AFPs. Sabemos que las AFPs ganan plata de dos maneras. Una, a través de las comisiones de los cotizantes, y dos, a través de la rentabilidad del encaje. Sin embargo, el mayor porcentaje de esto lo tienen las comisiones. Es una empresa de servicio, por lo tanto no tiene grandes inversiones en CAPEX, no tiene grandes gastos tampoco, y como consecuencia reparten un buen dividendo. En general la AFP es un negocio bastante seguro, siempre y cuando no les cambien las condiciones. Bueno, y en la memoria la verdad es que no encontré nada sospechoso, nada de qué preocuparse. Es el típico funcionamiento de una AFP. Obviamente los riesgos siempre van a estar asociados a la legislación, que se cambien algunas condiciones. Habla también sobre los distintos fondos, dónde están invertidas las platas. Aquí en la memoria, por supuesto, si ustedes quieren aprender un poco más sobre esta empresa, van a poder encontrarlo. ¿Dónde está la información que nos interesa? Está en los estados financieros. Estoy revisando rápidamente aquí. Bueno, la participación controladora de esta empresa, el 86,11%, se lo lleva Asesorías e Inversiones Los Olmos. Ya es bien interesante saber eso, quién es el controlador de esta AFP, por si quieren echarle un vistazo. También está aquí la política de dividendos, dice que la política es pagar el mínimo legal. Sin embargo, después, a finales de año, si se fijan aquí, aproximadamente en noviembre, diciembre, siempre pagan un dividendo eventual
o adicional. Ya, por lo tanto, para quienes vean, que se queden tranquilos que en mayo, por ahí más o menos, pagan el mínimo legal. Pero siempre después terminan pagando más. Bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo interesante? Primero que todo nos vamos a los estados financieros. Esto es al diciembre del 2022. Y hay cosas que son interesantes, por ejemplo, que hoy día tiene mucha menos caja que el año pasado. Ya, eso ya es una señal que tenemos que tener vista. También subió mucho los pagos anticipados, pero el activo corriente en relación al activo corriente del año pasado bajó. Lo mismo, caso contrario aquí con el activo no corriente. Los pasivos, que es donde nos interesa mucho, ha tenido un alza en relación al año pasado, principalmente en esta línea que son provisiones. ¿Ya? Generalmente las provisiones tienen que ver con dividendos o con gastos que se saben que se van a hacer el próximo año y que de alguna manera se guarda esa platita para que esté disponible. El patrimonio ha bajado muy levemente, generalmente aquí por ganancias o resultados retenidos, y aquí es donde está lo interesante, en el estado de resultados. ¿Por qué? Primero que todo, fíjense que el ingreso ha subido muchísimo, no sé qué porcentaje es, pero de 93.000 millones respecto a 77.000 millones no es menor, a diferencia de los gastos, que no es tanto lo que han subido. También otros gastos de la operación no es tanto lo que han subido. Entre esto ya tenemos 2, aquí tenemos 3, tenemos 5.000 millones. Sin embargo, aquí ha subido más de 20.000 millones. O cercano, perdón, a los 20.000 millones. Y como consecuencia, la utilidad que tuvo AFP Plan Vital respecto al año pasado es bastante importante. ¿Ya? Esto se ve reflejado también aquí en la cantidad de ganancias por acción. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención tiene que ver con el flujo operativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que si nos vamos aquí al flujo de operación, el año pasado tuvo un flujo operativo negativo. Y eso es bien interesante porque nos puede dar algún tipo de alerta respecto a qué está pasando con esta compañía. Ya, sin embargo, ahora ya se recuperó, por así decirlo, y eso lo vamos a ver en el resumen del Excel. La verdad es que no es mucho más lo que podemos analizar. Las AFP son bastante sencillas, es muy importante que nos fijemos siempre en el encaje. Ya recuerden que el encaje es plata de los inversionistas que está disponible en el caso de que el día de mañana le cierre la cortina. Sin embargo, mientras esté funcionando, ese dinero tiene que estar ahí. Pero el hecho de que vaya subiendo el encaje significa que está subiendo el dinero administrado por ella. Y eso podría ser un reflejo de que hay mayor cantidad de cotizantes. Lo cual para nosotros nos gusta muchísimo porque recuerden que esta empresa gana en función a los cotizantes. Entonces, veamos estos 6 años hacia atrás para ver si encontramos algún patrón y cómo están sus indicadores. Primero que todo, el activo total ha ido subiendo paulatinamente. Obviamente aquí tuvo una baja respecto a la pandemia, y el 2020, que fue el año de la pandemia y el año de los retiros, vamos a ver que siempre tenemos cosas particulares. Por ejemplo, que el activo corriente es notablemente mayor, y esto tiene que ver mucho con la caja que tenía disponible para poder pagar los famosos retiros. Ya, pero si descontamos esto, limpiamos un poco, podemos ver que más o menos tenía una tendencia creciente, salvo obviamente este periodo que muchas de las empresas que hemos visto han pasado por lo mismo. Su pasivo también aquí aumentó muchísimo, y esto era justamente porque tenía compromisos a corto plazo, que era entregar la plata a los cotizantes con los retiros. Eso ellos lo consideran como un pasivo. Y efectivamente aquí también podemos ir viendo
cómo más o menos se ha ido aminorando el pasivo, pero todo esto se ve aquí reflejado en el patrimonio. Ya, y el patrimonio tiene una tendencia creciente hasta el 2021 y este año bajó un poquito, pero no tanto. ¿Ya? Eso puede ser algo interesante. Algo que encontré muy interesante de esto, a diferencia, por ejemplo, de Cuprum, de Provida, tiene que ver con la relación de encaje intangible. Recordemos que el encaje corresponde al 1% de los montos administrados que tienen que salir del bolsillo de la AFP y que tienen que estar invertidos en los mismos fondos, A, B, C, D y E. Y en este caso, el encaje representa casi un 60% del total de sus activos. Por lo tanto, sabemos que este encaje es dinero de las AFP que la tienen invertida mientras dure el negocio, y si el día de mañana, por X motivo, se cierra la cortina, desaparece el negocio, este encaje queda para los accionistas. Por eso siempre le echamos una mirada cuando hablamos de eso. Ahora, mientras el negocio siga funcionando, no hay problema. Y el intangible corresponde solamente a un 8,44%, a diferencia, por ejemplo, de Provida, que vimos que tenía un intangible muy alto, y al final siempre queda la duda de qué tan convertible en dinero real pueden ser estos intangibles. Así que para el caso de la AFP, al menos a mí, me gusta que sea lo menor posible y el encaje sea lo mayor posible. ¿Qué es lo interesante de aquí? Fíjense que el valor, la cantidad de acciones no ha variado en los últimos 6 años, esa es una muy buena señal, y su valor libre ajustado, que es la división entre el patrimonio y la cantidad de acciones, nos da que la cotización ha ido subiendo, por lo tanto la empresa ha ido valiendo más. Hasta fines del 2002, tú podías comprar este patrimonio en 36,63 pesos. ¿Ya? Hoy día, Plan Vital está cotizando 31,5 pesos. Y de todo esto sabemos que tiene un buen porcentaje de encaje y que incluso con todo su activo llega a pagar su pasivo, le queda harto dinero disponible para poder repartir este dinero en caso de que la empresa cierre. O sea, si lo vemos solamente a nivel de patrimonio, hoy día está más barato de lo que vale la empresa contablemente. ¿Ya? Aquí obviamente cada uno tiene que hacer sus despejes, sus cuentas por cobrar, sacar el intangible. Aquí podemos empezar a hacer un montón de supuestos. Por ejemplo, algo que yo haría sería que del activo total le quitaría el intangible y a eso le quito el total de la deuda y me quedaría como patrimonio, por así decirlo. Y si ese patrimonio lo dividimos en la cantidad de acciones, me da que hoy día tú podrías recuperar 32 pesos sin considerar el intangible. O sea, todavía sigue estando a un buen precio respecto a su patrimonio. Ya, eso es algo interesante que podríamos hacer. Si solamente consideramos el valor libre del encaje, nos da 30,63 pesos. O sea, efectivamente el encaje significa harto en esta AFP. Y los precios, si vemos, desde el 2017 partió muy bajito, y eso fue algo que me llamó la atención, porque una AFP que tiene tanto tiempo partió tan bajito. Y creo yo que tiene que ver por el tema de que antes tenía la comisión más baja, tenía la licitación y por lo tanto, si bien tenía más cotizantes, no era mucho lo que podía ganar. Puede ser una opción. Pero luego ya empezó aquí con valores de 71 pesos, 58, 50, 32. Entonces ha venido cayendo su precio consistentemente. De hecho, eso mismo lo podemos ver aquí en el gráfico de precio. Partiendo aquí, cercano a los 85, bajando a los 70, 50, 40 y hoy día estamos aquí en 31. Ya, eso puede ser también un foco. ¿Qué más? El capital de trabajo siempre ha estado positivo, lo cual es bastante bueno. Tenemos su razón corriente, que sabemos que como es una empresa de servicios, la verdad es que generalmente suele tener mucho más activos que pasivos. Ya recordemos que esta razón tiene que ver
entre solamente el activo corriente y el pasivo corriente. Y la razón de endeudamiento, sabemos que aquí es bajísima, salvo el 2020, que sabemos que este gran pasivo que tenía era por los retiros de las AFP, que en el fondo podríamos decir que no es realmente plata de la AFP, es plata de los cotizantes, pero igual tenían que tener la caja para poder pagarlo. Pero siempre bajo el 50%, así que eso es una buena señal. Respecto a los ingresos, y aquí sí ya podemos ver el negocio real, fíjense cómo ha ido creciendo sostenidamente desde el 2017, 19 mil millones, 38, 66, 65, 77, 93, y eso es un muy buen indicador. El EBITDA aquí también ha ido creciendo, por lo tanto, no es que este crecimiento de ingresos esté acompañado de más gastos. El margen también es súper bueno, o sea, sobre un 40% promedio, tiene un muy buen margen, y también un margen proporcional también más o menos en promedio a un 35%, lo cual yo encuentro que son márgenes bien interesantes. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana la competencia se pone más ruda, bueno, Plan Vital baja un poco sus márgenes, pero va a seguir en el mercado en competencia, dando ahí la pelea. Respecto a las utilidades, siempre luego del 2017 se ve un aumento significativo, fue aumentando sus utilidades, salvo el 2020 por supuesto, y ahora se ha ido recuperando, incluso ya sobrepasando los niveles pre-estallido, pre-pandemia. Y aquí está algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y dejen en los comentarios qué les parece, qué tan real es esto, pero tiene que ver con el famoso ROE. ¿Por qué? Porque sacando el 2017 y promediando los últimos 5 años, tenemos un ROE promedio de un 35,23%. Es un ROE bastante alto. Esto significa que la empresa tiene la capacidad para sacarle jugo, sacarle ganancias al patrimonio que tiene disponible, ¿ya? Y dentro de ese patrimonio, por supuesto, que está el encaje, así como otras cosas. Entonces, es una empresa que le saca buen trote, ¿ya? Le saca beneficio a su patrimonio. Y lo más curioso es que si nosotros comparamos el precio fin de año, que dijimos que ha ido bajando sostenidamente desde los 85 pesos y hoy día hasta los 31, incluso llegando a 33, me parece que esto fue cuando hice esta planilla. Sin embargo, el valor libre ajustado ha ido creciendo y se ha mantenido sostenido más o menos en estos rangos de 36 pesos. Por lo tanto, podemos calcular el valor bolsa libro, ¿cierto? Que es el valor, el precio que está en la cotización de la acción, dividido en el valor libro ajustado, y por lo menos hasta el 2022, y de hecho hasta hoy, el valor bolsa libro está en un 0,82 veces. Esto significa que el precio al cual se está transando esta acción es más barato que el patrimonio que uno está comprando. Y cuando uno tiene un buen ROE, nosotros lo que hacemos es calcular el ROE ajustado, que es tomar ese ROE y dividirlo en el valor bolsa libro para ver en cuánto nosotros estamos comprando ese ROE. Porque no es lo mismo decir, oye, estoy comprando una empresa que vale 10, pero si yo te lo compro en 7, le voy a poder sacar más ganancia a mi inversión. Y aquí ya con esto se me dispara. O sea, estamos hablando de que el último año nuestro ROE ajustado es de un 55,71%. O sea, prácticamente estoy recuperando la mitad de mi ganancia todos los años, respecto siempre al patrimonio. Ahora, si promediamos los últimos 5 años, estamos hablando de un ROE ajustado de 29% aproximadamente, lo cual también encuentro que es bastante bueno, bastante bueno. Respecto a los dividendos, generalmente paga un definitivo en mayo, como vamos a ver aquí. Aquí en los dividendos siempre tenemos aquí el 5, el 4 en abril, el 5, ¿ya? Y siempre es poquito, fíjense, 3,8, 0,1, 8, 0,1, y aquí de nuevo tenemos 3 pesos. Entonces el dividendo definitivo no suele ser muy alto.
Sin embargo, tenemos estos otros dividendos que son adicionales y eventuales, y eso sí son mucho más grandes. O sea, aquí por ejemplo el 2022 teníamos 5 más 4, teníamos casi 10 pesos. Aquí el 2021 4 más 3, casi 8 pesos. Entonces es medio engañoso, por así decirlo, el definitivo, porque solamente llega al mínimo legal. Sin embargo, después en octubre, noviembre y diciembre suele pagar nuevamente, y con eso estamos logrando, solamente considerando el mínimo legal, siempre el 30%, pero con los pagos de los otros dividendos estamos obteniendo estos niveles de dividend yield, ¿cierto? El dividendo que paga en torno al precio. Al comienzo tenía un dividend yield muy bajito, 1,04, 1,74, pero estos últimos 3 años estamos obteniendo un 18%, un 24% y en el 2022 un 56,88%. Esto significa que si nosotros hubiésemos comprado la acción a 32 pesos, solamente en dividendos del año 2022 nos pagaba 18,5 pesos. O sea, literalmente a esta tasa, en 2 años terminábamos de recuperar nuestra inversión. ¿Ya? Entonces es bastante interesante. Ahora, obviamente, nosotros no podemos comprar el precio de fin de año y recibir los dividendos del año. Entonces, lo correcto sería compararlo con los 50 pesos. Pero 18 dividido en 50, estamos hablando de un 37% de retorno sobre esa inversión. Y si a eso le sumamos lo que se viene ahora para el 2023, es bastante interesante. O sea, yo creo que en 2-3 años uno recupera esta inversión y además estás cubierto que si el día de mañana las AFP cierran como dicen que va a ser, aún así tu patrimonio es más alto del valor que estás comprando. Y por eso hoy día tiene una relación bolsa-libro de 0,82 veces. Entonces, a mí me parece sumamente interesante. Me han preguntado mucho en los comentarios de YouTube si he analizado Plan Vital. Yo la había analizado hace un tiempo atrás, pero si mal no recuerdo fue 2019-2020 y por lo tanto aquí no era tan atractivo. Ya quizás el ROE sí era un buen indicador. Sin embargo, el dividend yield, por costo de oportunidad, yo me fui por otras AFP, que hoy día lo agradezco, ¿cierto? Estamos hablando de Habitat, que me pagó a ISA y ha subido, y Provida. Sin embargo, estos últimos 2 años que la dejé de mirar, ha tenido resultados increíbles. La pregunta que siempre nos hacemos cuando hay un año demasiado bueno es, bueno, ¿y esto es sostenible? Y si nos fijamos en los ingresos, aparentemente sí, a pesar de todo, de la contracción económica, quizás ha aumentado el desempleo y todo, sigue teniendo buenas ganancias, sigue teniendo muy buenos márgenes y también buenas utilidades. Aquí quizás sería un ejercicio interesante para que ustedes lo hagan, analizar los resultados del primer trimestre y comparar cómo van con el año pasado. Si andan más o menos similar, entonces podríamos esperar quizás un retorno parecido. Bueno, aquí la valorización por banda de precios según ROE, como el ROE siempre está sobre el 15%, aquí lo valorizamos entre 2,5 veces y el precio aquí nos dice que debería estar a 73 pesos como mínimo y hoy día está a 33. Así que si me preguntan a mí, yo creo que Plan Vital es una excelente oportunidad para invertir si es que alguien quiere seguir invirtiendo en la industria de las AFPs. Pero ¿cuál es el gran problema? Y esto es algo que muchos me han comentado y que yo comparto totalmente. Y es que Plan Vital tiene muy baja liquidez. ¿Qué significa eso? Que no hay muchas personas o instituciones dispuestas a comprar o a vender esta acción. Y esto creo yo que tiene una explicación bastante lógica y simple. Y es, ustedes, si tuviesen esta acción que les está pagando un 56, casi un 57% de retorno, ¿ustedes venderían esta acción? Por supuesto que no. Probablemente quienes son poseedores de estas acciones la van a seguir manteniendo y ganando plata con ella. No les interesa venderla. Y lo que a mí me resulta muy curioso es que cuando tú encuentras una empresa
bastante buena, su valor bolsa al libro suele estar por sobre 2 veces, 2, 2,5, incluso 3 veces. Y eso generalmente se da en empresas que sí tienen alta liquidez, o sea que sí hay gente dispuesta a vender más cara su acción. Pero en este caso ni siquiera eso pasa. O sea, es más o menos difícil que alguien te la venda a 3 veces más de lo que cuesta, en 90, en 100 pesos. Eso es lo que veo yo, porque me llama mucho la atención que el valor bolsa libro sea muy bajo, siendo una empresa muy buena. Tiene una relación precio-utilidad, o sea, en 1,6 años tú recuperas tu inversión. Tienes una utilidad potencial, un dividend yield al 100% de reparto de utilidades de 61%. Entonces, aquí fue lo que me tomé mi tiempo y por qué me demoré mucho en subir este video. Porque es una empresa que tiene ingresos crecientes, que tiene utilidad creciente, que tiene un buen ROE, o sea, le saca jugo a su patrimonio, pero me llama mucho la atención que esté barata. Eso es lo que me llama la atención, que esté barata. Y aquí es donde entran mis miedos, mis inseguridades. ¿Habrá algo que no estoy viendo? ¿Será que este ROE no es real? Quizás lo normal sería valorizar como el 2017, 2018. Ahí no lo sé. ¿Ya? Realmente no lo sé. Pero lo que sí puedo decir ahora es que aquí tenemos la clásica oportunidad que aparece una vez en 1.000.000 de veces. Una empresa con un ROE promedio de un 35% cotizando a 0,8 valor libro. ¿Ya? Ahora, como podemos ver aquí en las últimas transacciones que figuran en la bolsa, en abril hubieron solamente 3 transacciones, en mayo solamente ha habido una, y más allá de la cantidad de transacciones que hubieron, fíjense que el precio siempre anda en los mismos rangos. O sea, creo yo apostaría, de hecho, a tratar de tirar una compra más cara. Por ejemplo, voy a inventar 2 veces valor libro, tirarla a 60 pesos, para ver si es que realmente hay alguien dispuesto a soltar esta joya, ¿cierto? Esta joyita con este tremendo ROE. E incluso si mi ROE, porque si la estoy comprando al doble, voy a disminuir este ROE probablemente a la mitad, y probablemente mi dividend yield también va a bajar a la mitad. Pero aún así tener un 25, casi un 30%, quizás puede ser algo que uno podría llegar a negociar consigo mismo. Obviamente no le estoy diciendo que salgan a comprar a 60 pesos, no. Pero sería como un buen experimento ver si realmente hay alguien dispuesto a hacer estas transacciones. Ahora también yo no sé qué tan transparente es esto de quién hizo este movimiento, pero quizás son los perros grandes, ¿cierto?, que se están de alguna manera transando sus propias acciones. Ahí no lo sé. ¿Ya? Pero bueno, este es el análisis de Plan Vital, para no alargarnos más. Hemos hablado mucho ya de la AFP, estoy seguro que ustedes entienden más o menos cómo analizarlas, cómo valorizarlas. No encontré nada raro aquí en los estados financieros, todo muy normal. Leí algunas notas, no las leí todas, pero se veía dentro de lo razonable. Ya, se veía dentro de lo razonable. No sé si tengo más información acá. Fíjense cómo ha ido moviéndose la ganancia con una inclinación impresionante desde el 2017 al 2022. El patrimonio también tiene una tendencia creciente y en este último periodo bajó un poquito. Lo que sí aquí llama mucho la atención es este famoso free cash flow, que venía bien bajito, por así decirlo, el 2017, que se pegó una subida el 2020, probablemente por el tema de los retiros, y aquí el 2021 se vio bien afectada. ¿No? Aquí hay que estudiarlo bien. Yo creo que es necesario darle una vuelta si realmente esto es por efecto de los retiros o quizás hay algo más. Pero ya tomó la tendencia desde el 2019, pre-estallido, pre-pandemia, y la apuesta sería, ¿cierto?, que esto siga creciendo en el tiempo, sobre todo esta utilidad. Así que cuéntenme,
¿Qué les parece esta empresa, este análisis? ¿Qué les parece este ROE sobre un 35 promedio en los últimos 5 años que esté cotizando a 0,8 veces valor libro? ¿Es realmente una oportunidad para entrar, si es que se puede y si es que alguien está dispuesto a vender estas acciones? Porque muchas personas me han dicho, es muy poco líquida. Y sí, ¿quién querría vender la gallina de los huevos de oro? Yo no la querría vender aunque me paguen 5 veces más. Porque si estoy pensando en una estrategia de dividender a largo plazo, me da lo mismo, Quiero que me siga dando los huevitos de oro. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algo quizás que no estoy viendo? ¿Hay algo que debería revisar? Háganmelo saber en los comentarios. ¿Creen que es una buena oportunidad? ¿Creen que Plan Vital es mejor AFP para invertir que Habitat, por ejemplo? Que dentro de los análisis que hemos visto hasta ahora era la que estaba liderando, pero con esta nueva competidora es bien interesante y curioso, y lo vamos a revisar en un video posterior, la comparación de todas las AFP, y ahí quizás vamos a poder ver si Plan Vital conviene más o menos respecto a Habitat, que para mí sigue siendo la que va liderando esto. Si te gustó el video, recuerda suscribirte, que la suscripción me ayuda muchísimo para saber que este contenido les interesa. El próximo análisis que voy a traer va a ser respecto a AFP Capital, y con eso vamos a cerrar toda la AFP y vamos a hacer probablemente un directo hablando de todas las AFP, comparándolas, viendo sus ratios de encaje, de rentabilidad, de intangible, sus ROE, sus precios y todo, sus precios de referencia también, para ver cuál sería, por así decirlo, la mejor AFP para invertir, parado siempre en la fecha en que hagamos el análisis. Coméntame también eso, si te gustaría un live, un directo donde analicemos la industria de las AFPs. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima oportunidad.